Una vez individualizadas las partes, se abre la audiencia de vinculación al proceso. Fiscal del Ministerio Público tiene el uso de la voz. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita dicte auto de vinculación a proceso a los imputados Carlos Atanasio Puentes Ruiz y Enrique Pimiento Gómez Bolaños, al tenor de lo siguiente. El día 22 de mayo del 2012, en la ciudad de Querétaro, aproximadamente a la 1:15 de la mañana, sobre la calle Carrera 9, número 4217, se encontraron Martín Casas y Patricia Venegas a bordo de su vehículo, cuando fueron interceptados por una camioneta color gris sin placas, de la cual se bajaron los hoy imputados, procediendo a obligar a Patricia a subirse a la camioneta. Martín trató de oponerse a lo sucedido, pero Enrique realizó 2 disparos al aire y amenazó con matarla. Es de esta forma que logra privarse de la libertad a Patricia Venegas, quien se encontraba en estado de gravidez. Posteriormente, el día 5 de junio, Martín Casas recibe una llamada en la que se le exigía el pago de $1 millón por la libertad de su esposa. Dicha llamada fue interceptada, por lo que logra determinarse el lugar de su origen en calle 1, número 7-15, lugar en el que se ejecutaba una orden de cateo, lográndose de esta manera la libertad de Patricia Venegas y la detención de Enrique Pimiento, quien en ese momento portaba un arma 9 milímetros y un celular de marca Nokia. Posteriormente, el día 17 de junio, logra detenerse a Carlos Puentes en la terminal de autobuses de la ciudad de Querétaro, quien portaba en ese momento una pistola 9 milímetros. Los anteriores hechos, su señoría, se acreditan con los siguientes datos de prueba. La declaración de Enrique Pimiento, en donde se expresa que junto a Carlos Puentes se planeó, preparó y ejecutó el secuestro de Patricia. Las actas de entrevista del señor Martín Casas y de Patricia Venegas, en donde se relatan circunstancias de modo, tiempo y lugar del secuestro. El informe policial suscrito por Armando Buitrago, en el que se da cuenta de los antecedentes de la investigación, de la detención de los imputados y de los hallazgos materiales encontrados en el lugar de los hechos y en el lugar de cautiverio. La intervención de la llamada, hecha desde el teléfono 316-225-0097, hecha por Enrique Pimiento al señor Martín Casas el día 5 de junio del 2012. La huella dactilar tomada del Mazda Azaí, perteneciente a Carlos Puentes. 2 casquillos 9 milímetros pertenecientes a la pistola que portaba Enrique Pimiento al momento de su detención. Pistolas 9 milímetros con número de serie 8909 y 7715 que portaban al momento de su detención los hoy imputados. Y el teléfono de marca Nokia con número 316-225-0097 que se encontraba en poder de Enrique Pimientos al momento de su detención. De todo lo anterior, su señoría, se desprende que se actualizan los hechos que la ley señala como delitos de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción primera, inciso A, y 10, fracción primera, inciso B, C y F de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, toda vez que el hecho fue ejecutado por 2 personas. Fue ejecutado con violencia y la víctima se encontraba en estado de gravidez al momento de su comisión. De la misma forma, respecto de ambos imputados, se actualiza el hecho que la ley señala como delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército, toda vez que las armas que portaban los hoy imputados eran de uso exclusivo del ejército, esto previsto en el artículo 11, fracción segunda de la ley anteriormente referida, siendo ambos delitos de consumación permanente según el artículo 7, de realización dolosa según el artículo 9, a título de coautoría según el artículo 13, fracción tercera, el concurso ideal de delitos según el artículo 18 del Código Penal Federal, sin que se actualice ninguna excluyente del delito ni causa alguna de extinción de la acción penal. Por todo lo anterior, su señoría, se reitera la solicitud de auto de vinculación al proceso de los imputados Carlos Atanasio Puentes Ruiz y Enrique Pimiento Gómez Bolaños, toda vez
que se ha acreditado la existencia de un hecho delictivo y la probable participación de los hoy imputados en este hecho. Por todo lo anterior, es cuanto, su señoría. ¿Defensa tiene el uso de la voz? Su señoría, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que se dicte auto de no vinculación a proceso, toda vez que no se cumplen al estándar de prueba necesarios para esta etapa procesal los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el artículo 19, párrafo primero constitucional, indispensables para acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército, así como la probable participación de los señores Carlos Atanasio Puentes Ruiz y Enrique Pimiento Gómez Bolaños en el hecho delictivo de secuestro, toda vez que se actualizan causas de exclusión del delito al tenor de los siguientes hechos. El día 22 de mayo de 2012, el señor Carlos, alrededor de las 1:15 de la mañana, se encontraba como de costumbre en su trabajo, realizando sus actividades como mecánico en el taller automotor limitada, en un horario de 12 a.m. a 12 p.m. Al culminarlo, se dirigió a su domicilio a descansar, mientras que el señor Enrique se encontraba en su domicilio, ubicado en calle 10, número 7-15, descansando, dado que por motivos de su jornada laboral, que son de 12 p.m. a 12 a.m., utiliza su tiempo libre para descansar y realizar las actividades de su hogar. Es imposible considerar que el señor Carlos sea la persona que la Fiscalía señala que realizó las llamadas para pedir el rescate de la señora Patricia, dado que el día 3 de junio de 2012, este se dirige a la oficina de Movistar a reportar el robo de su celular marca Nokia 1120. Por lo anterior, es lógico concluir que no pudo ser la persona que las realizó. Aunado a lo anterior, la Fiscalía en ningún momento ofrece un dato de prueba para la probable participación de los señores Carlos y Enrique en la realización de dicha llamada. En lo que respecta a que el señor Enrique es encontrado en el lugar donde la señora Patricia se encontraba en cautiverio, es importante manifestar que este únicamente se encontraba de visita, es decir, por casualidad. En ningún momento tuvo conocimiento de que al interior de dicho domicilio se encontraba una persona en cautiverio. Dichas circunstancias no pueden ser atribuibles al hecho delictivo de secuestro. Lo anterior acreditado con los siguientes datos de prueba. La declaración del señor Carlos Puentes, en los que nos narra lo que realizó en la fecha 22 de mayo de 2012. La entrevista del señor Eduardo Santos, quien es patrón de Carlos y Enrique, y que nos narra lo que realizó el día 22 de mayo de 2012 en el taller mecánico. La entrevista de la señora Marcela Puentes, quien nos va a narrar su intoxicación sufrida el día 15 de junio de 2012 y cómo a raíz de esta solicita la ayuda de su hermano Carlos Puentes, quien es detenido al momento de intentar visitarla. La certificación de Movistar de fecha 7 de junio de 2012, en la que se está acreditando el procedimiento de robo. Respecto a lo anterior, es necesario manifestar que la declaración del señor Enrique es obtenida con violación a los derechos fundamentales de debido proceso, asistencia jurídica y no autoincriminación, fundamentado en el artículo 20 en su apartado B, en su fracción segunda constitucional, toda vez que fue obtenida sin la presencia de un abogado que asistiera al señor Enrique, por lo que debe ser declarada nula e ilícita, dado que carece de todo valor probatorio, fundamentado en el artículo 20, en el apartado A, en su fracción novena, constitucional, en relación con el artículo 97, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército, existe como tal la no acreditación del elemento normativo del tipo penal, establecido en el artículo 83, fracción 2, en relación con el artículo 81 de la ley especial aplicable, dado que la Fiscalía en ningún momento obtiene un dato de prueba tendiente a acreditar la no autorización de portar las armas. Esto por la teoría de la carga de la prueba y la teoría de la prueba permanente. Ni con 10 datos de prueba, esta Fiscalía logra acreditar la probable participación de los señores Carlos y Enrique en el hecho delictivo, dado que se actualizan respecto al delito de secuestro agravado la ausencia de conducta y respecto del delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército, la inexistencia de los elementos normativos del tipo.
establecidos en el artículo 15, fracción primera y segunda del Código Penal Federal. Por lo anterior, solicito que se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de los señores Carlos Atanasio Puentes Ruiz y Enrique Pimiento Gómez Bolaños y se deje en inmediata libertad. Es cuanto, su señoría. Una vez escuchadas las dos partes, se dicta el auto de vinculación a proceso en contra de Carlos Atanasio Puentes Ruiz y Enrique Pimiento Gómez Bolaños. ¿Fiscalía tiene algo más que manifestar? Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 154, solicito la apertura del debate de medidas cautelares. Permiso concedido. Su señoría, con fundamento en el artículo 153, 155, 167 al 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se le imponga al ciudadano Carlos Atanasio Puentes Ruiz y Enrique Pimiento Gómez Bolaños la medida cautelar de prisión preventiva prevista en el artículo 155, fracción 14 del Código Adjetivo antes mencionado. La imposición de las medidas cautelares tiene como finalidad garantizar tres esferas: garantizar la presencia del imputado en el procedimiento, la seguridad de la víctima, ofendido y testigos, y la no obstaculización del procedimiento. En el presente asunto, los imputados actualizan los tres tipos de riesgos que las medidas cautelares pretenden salvaguardar. A continuación, los enumeraré sobre los datos e información siguientes. Atendiendo al riesgo de sustracción de la justicia, respecto a Carlos, tenemos que Carlos cuenta con familia fuera de la ciudad, lo cual le facilita y le brinda la seguridad de poderse ir con ellos. Carlos no cuenta con dependientes económicos ni personas con obligaciones hacia ellos. Por tanto, no tiene la obligación de quedarse en esta ciudad. Carlos le hizo un préstamo de 20,000 pesos al señor Enrique, lo cual nos da la presunción de que cuenta con la solvencia económica necesaria para poder cambiarse de domicilio o trasladarse a otra ciudad. La pena mínima que se le podría imponer en el presente asunto sería de 28 años y 2.030 días de multas, lo cual incentiva el deseo de sustraerse de la acción de la justicia. Tan es así que el ciudadano Carlos fue detenido en una estación de autobuses a punto de tomar un camión para evadir su responsabilidad con la justicia. Respecto a Enrique, tenemos que, al igual que Carlos, la pena mínima que se le podría imponer sería de 28 años y 2.030 días de multas, lo cual también incentiva el deseo de sustraerse de la acción de la justicia. También, Enrique cuenta con un salario con el cual puede comprarse un boleto económico para poder salir de la ciudad. Respecto al riesgo del peligro de víctima, ofendido y testigos, respecto a ambos imputados, por la naturaleza del hecho y la mecánica de su cinta, tenemos que existe un temor fundado y motivado por parte de la señora Patricia y el señor Martín, ya que los imputados conocen lugar, domicilio, vehículos y rutinas de la señora Patricia y el señor Martín. Asimismo, existe que los imputados cuentan con un temperamento fuerte y violento, al tener el acceso y a la aportación de armas con las cuales pueden causar lesiones graves y atentar con la integridad física y la salud de la señora Patricia y el señor Martín. Respecto al riesgo de la obstaculización del proceso, tenemos que ambos imputados trabajan en el taller mecánico y tienen el acceso libre, por tanto pueden alterar las videograbaciones, entradas y salidas del establecimiento y eliminar todo tipo de evidencia que puede encontrarse en ese lugar. También tenemos que tienen a su favor a los testigos, como lo es Marcela, que es la hermana de Carlos, expareja de Enrique, y también el dueño del taller, que por la relación afectiva que tienen con ellos, harían lo que fuera por apoyarlos, hasta incurrir en una falsedad de testimonio. Aunado a lo anterior, esta fiscalía cuenta con antecedentes de Carlos y Enrique, que tienen la comisión de delitos dolosos, como es el homicidio y el fraude, resultando la procedencia de la medida cautelar de prisión preventiva prevista en el artículo 167 en su primer párrafo. Todos estos datos fueron recabados por las entrevistas que se le hicieron a los imputados y a la señora Patricia y al señor Martín, así como en el informe policial y los datos que en la vinculación a proceso se narraron anteriormente. Es por eso que esta fiscalía se encuentra debidamente fundamentada en la imposición de la medida cautelar respecto a la prisión preventiva, toda vez que los imputados mostraron tener un riesgo medio alto respecto a la presencia del imputado en el procedimiento, la seguridad de víctima, testigos y ofendidos y la obstaculización del procedimiento.
cumpliendo con los elementos subjetivos y objetivos, siendo estas medidas necesarias, idóneas, pertinentes y exactas para poder mitigar estos riesgos. Es por ello, su señoría, que respecto a la duración de esta medida cautelar, tendrá que ser durante todo el proceso penal, sin que exceda de 2 años. De esto con conformidad en el artículo 165, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Motivado y fundado lo anterior, su señoría, solicito se imponga la medida cautelar de prisión preventiva a los hoy imputados Enrique Pimiento y Carlos Atanasio Puente Ruiz. Es cuanto. Defensa tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. Su señoría, la solicitud hecha por la Fiscalía resulta ser inidónea, desproporcional y lesiva, toda vez que se fundamenta en datos insuficientes, conclusiones ilógicas y por demás fuera de la realidad, con el único objetivo de ser una pena anticipada. El artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone la relación proporcional que debe existir entre el riesgo o peligro inminente y la medida cautelar solicitada, para efecto de poder mitigarlo y controlarlo. Para esto es necesario un análisis o evaluación de riesgo específico, que de manera ilógica y con apego a los principios que rigen la prisión preventiva y las medidas cautelares. Pero dicho análisis en el presente asunto no fue realizado por la Fiscalía. Primeramente, no existe riesgo de sustracción de la justicia, toda vez que mis defendidos Carlos Puentes y Enrique Pimiento cuentan con domicilio en la ciudad de Querétaro, en calle 56, número 2430 y calle 10, número 715, así respectivamente, lo que su localización y posibles citaciones posteriores serían fáciles de realizar, ejecutar y cumplir. Trabajan como mecánicos en el taller automotor limitado, con un horario de 12 por 12 horas, en el cual lo realizan de manera responsable y eficaz, ya que esta es su única fuente de ingresos. Además de esto, el señor Carlos Puentes trabaja como voluntario en un programa denominado Niños de la Calle, en el cual ayudan a jóvenes para su rehabilitación y reinserción. Al momento de su detención, mis defendidos no pusieron resistencia alguna y acataron todas las órdenes de las autoridades. Es necesario precisar que la detención hecha al señor Carlos Puentes en la terminal de autobuses responde al hecho de que se encontraba ahí con motivo de ir a visitar a su hermana, que se encontraba en grave estado de salud, por lo cual esto no puede presumir el hecho de una sustracción de la justicia, ya que si su intención hubiese sido esa, lo hubiera hecho con días anteriores y no hasta el día 17 de junio del 2012. Cuentan con un salario de 3.600 pesos mensuales cada uno, que es utilizado íntegramente para el sustento diario. Por eso, no cuentan con ingresos suficientes para poder cambiarse de domicilio, ciudad, ni siquiera de país, así también como para ocultarse en sitio alguno. Segundo punto, no existe riesgo contra la víctima, ofendido y testigos. La Fiscalía no ha podido acreditar de manera lógica y objetiva que mis defendidos representan un peligro para alguna de las partes del presente asunto. Únicamente, con excepción del señor Martín Casas, ellos no conocen a ninguno de las otras personas. No conocen en dónde viven, cuáles son sus domicilios, cuáles son sus vehículos, cuáles son sus rutas utilizadas o sus lugares frecuentes. Como tercer punto, no existe obstaculización en el proceso. Si bien trabajan como mecánicos en el taller automotor limitada, ellos no pueden entrar y salir del mismo cuando lo deseen, ni tampoco tienen a disposición el control de asistencia y el control de horarios, ya que esta es función exclusiva de su patrón y se encuentra bajo el resguardo del mismo. Si bien tienen una relación con su patrón, el señor Eduardo Santos, esta es exclusivamente laboral y de ninguna manera puede influir en su testimonio. Aunque tienen una supuesta relación cercana con la señora Marcela Fuentes, esta no puede llegar al grado de influir en su testimonio, toda vez que hace mucho tiempo en que no existe contacto, por lo cual no hay una relación estrictamente. Es una violación a la presunción de inocencia de mis clientes, conforme a la Constitución,
a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana y Declaración Americana, que la Fiscalía esté pretendiendo imponer esta medida solamente por la pena en cuestión. Dado hecho, resulta en una pena anticipada, ya que no existe pronunciamiento judicial que determine la responsabilidad y culpabilidad de mis clientes. Es así que el caso López Álvarez versus Honduras, la Corte Interamericana determinó que no puede dictarse una prisión preventiva solamente por la pena del delito en cuestión. En razón de los antecedentes penales de mis defendidos, es necesario precisar que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, de la forma que sea, por lo que los argumentos de la Fiscalía son inoperantes e inoportunos. Por todo lo anterior, su señoría, reitero la denegación a la solicitud planteada por la Fiscalía, ya que en ningún momento pudo acreditar el riesgo o peligro para ninguna de las partes. Es así que esta medida cautelar prisión preventiva es inidónea, excesiva y sumamente lesiva. Es cuanto, su señoría.